En este marco de muchas confluencias en ese partido, también remarcás, y me parece que es como que te interesa discutir que ese partido peronista no nace como algo homogéneo, sino que tiene muchos conflictos y también, sobre todo en la provincia de Santa Fe, tuvo muchos conflictos. Contarnos un poco esa parte. Sí, el partido nace con muchos conflictos que tienen que ver, claro, con lo que vos preguntabas antes, con las diversas vertientes. Y a su vez, que tiene que ver también con un hecho fortuito, en parte, ¿no? Que es el suicidio del gobernador. El gobernador, quizás el electo, se suicida y tienen que elegir un nuevo gobernador, y ese nuevo gobernador no logra ser reconocido por esos sectores divergentes, no logra disciplina en esos sectores divergentes. Se forman dos bloques, uno es el bloque oficialista, que sigue al gobernador, y el otro es el bloque revolucionario peronista. El conflicto que surge en el partido, con esto, ¿qué ocurre? El conflicto que surge en el partido repercute en las cámaras legislativas. Y no hay una división entre lauristas por un lado, radicales por otro, independientes, sino dentro de los propios lauristas, dentro de los propios radicales y de los independientes. Entonces esos bloques que contaba recién van a estar formados tanto por unos como por otros. Y bueno, también, como decía, dificulta la labor en las cámaras legislativas y dificulta llevar adelante lo que el gobernador había armado con su equipo de gobierno, que se denominó Plan Trienal, y tal es así que la provincia de Santa Fe es intervenida en febrero de 1949, invocando esta falta de gobernabilidad. Y esa intervención sirve también para intentar disciplinar desde la nación al peronismo santafesino, y se produce en el partido un recambio de elencos. Aparecen nuevos dirigentes que aceptan las intervenciones que el partido le hace al Consejo Superior, la cúpula nacional. Santa Fe no logra tener un partido, si bien aceptan esa intervención, la intervención no libra al partido de los conflictos, se trasladan a otro ámbito, que es al ámbito sindical. Entonces, los conflictos del partido repercuten en los sindicatos, los de los sindicatos repercuten en el partido político, hasta que los sindicalistas logran independizarse de la vertiente política del peronismo, y después, ya en el segundo, lo que parece el segundo gobierno de Perón, entre el 1952 y 1955, hay un nuevo tipo de conflictos en Santa Fe, que no tienen al partido como núcleo, que yo tengo la idea de que la política se corporativiza, entran en escena las corporaciones. ¿Quiénes son? La CGE, que se logra formar a fines de 1952, y la CGT. Y entonces la raíz del conflicto político tiene otra dinámica y se da porque hay enfrentamientos entre el gobierno de la provincia y la Confederación General Económica, y entre la Confederación General Económica y algunos dirigentes de las delegaciones regionales de la CGT de Santa Fe. ¿Por qué se da ese conflicto? Bueno, lo que pude rastrear tiene que ver con aunque parezca mentira, con lo que se llamó el combate al agio y la especulación, que fue muy importante como herramienta para frenar la inflación. El peronismo tuvo una rígida política de control de precios, y se armaron hacia el 1952 las comisiones que iban a controlar a los agiotistas. Había también una lectura muy particular del fenómeno inflacionario. Esto no se producía por un aumento del consumo o por otras variables, sino se producía porque existían comerciantes y empresarios que se tornaban en especuladores
¿Cómo se arman esas comisiones? Bueno, la CGT propone que en esas comisiones debe formar parte el gobierno de la provincia de Santa Fe, la policía, las dos ramas del partido peronista y los dirigentes sindicales, ¿no?, representados según comisiones y según se trata de un departamento, un departamento provincial o a nivel municipal. Bueno, inmediatamente la CGE pide representación en las comisiones y hay diputados de la CGT que se la niegan porque dicen que quienes mejor representan al pueblo son las dos ramas del partido peronista y la CGT, que ellos son los empresarios y no deben tener representación porque son los presuntos saqueatistas. Bueno, entonces hay diputados sindicales que siguen con su posición de negarle representación a los empresarios, a los dirigentes de la CGE, y hay diputados sindicales que se alían con los dirigentes de la CGE y le aseguran una representación. Ese es un primer punto de conflicto. Y un segundo punto de conflicto bastante importante con los dirigentes de la CGE a nivel provincial está dado porque el gobernador Cárcamo decide hacer una reforma tributaria y, bueno, elevar tasas, impuestos. La CGE se opone a ello, el gobernador sigue con su idea, lleva adelante las leyes correspondientes, apoyado por algunos dirigentes que son también diputados sindicales de la CGT. Bueno, y eso abre un segundo frente con la CGE y se decide la intervención provincial. Seguramente la segunda intervención provincial que se da en marzo de 1955, momentos antes al golpe militar. Seguramente los problemas, además de Estado provincial, CGE y CGT, sean otros. El punto es que es difícil discernirlos porque los diarios muestran a un partido político disciplinado, monolítico y no traducen las internas. Es muy difícil reconstruir las internas del año 52 al año 55 dentro del peronismo. Hay que ser muy intuitivo, hay que meterse zigzagueando y leer en clave, porque además los propios actores hablan en clave. Claro. Hablan en clave, entonces es difícil un poco traducir la conflictividad. Y acá hay una conflictividad que es corporativa, se mezcla lo corporativo, se mezcla lo social, porque hay diputados de la CGT que reivindican su representación de la clase obrera. Y hay políticas variadas. Esto también lo marcás, se relaciona con la lectura de ese primer peronismo y la relación del gobierno nacional con las provincias. Bueno, ¿qué te permitió esta investigación puntual de ese diálogo y de esos conflictos que tuvo el gobierno nacional con varias provincias? Sí, lo que me permite primero es tratar de rever algunas cuestiones, porque hasta los años 80 circuló una idea: el peronismo, homogéneo del Estado Nacional, controlaba el juego provincial. Primero, el peronismo no era uno y homogéneo y le costó muchísimo al gobierno nacional, no vamos a decir gobierno nacional o al Estado Nacional, tratar de controlar el juego político provincial. Nunca lo logró controlar. ¿Esto qué quiere decir? Las provincias tenían dinámicas políticas propias y esas dinámicas políticas propias incidían en el gobierno nacional. Entonces, romper esa idea, ¿no? El control del Estado regulando el juego institucional. Me parece que el primer peronismo no funcionó de esa manera. Y bueno, después ver la complejidad de las relaciones, ya sea a nivel partido político, pero también a nivel de la diagramación de políticas públicas que tienen cobertura en todo el territorio. Por ejemplo, la cuestión de la planificación. Esta idea de, bueno, armamos un plan nacional y ese plan nacional tiene que ser traducido a nivel provincial. Bueno, esto le costó mucho al propio Perón llevarlo adelante. En el caso de Santa Fe, bueno, por el grado de conflictividad, quizás, y la falta de un liderazgo clave. Santa Fe no lo tiene, que sí lo tiene Buenos Aires, como es el caso de Mercante. Por eso logra llevar las
políticas públicas que logra llevar. Esto lo trabaja Oscarelli para el caso de Buenos Aires. ¿Y cómo se pensaba en el momento, cómo se vivían estas intervenciones? No, pareciera ser que el peronista nace sabiendo que va a ser intervenido. Hay una especie de espera en eso. En algún momento nos intervienen. No hay apoyo a las intervenciones. No hay. El liderazgo del Perón es indiscutido, así como el de Eva, son liderazgos indiscutidos. Si Perón interviene, y bueno, lo tuvo que hacer por algo, hay que apoyar la intervención y trabajar a partir de eso. Porque los elencos van y vienen. Y además no es cierto, Perón interviene y elegía, vení vos. Es mucho más compleja, más dinámica el resultado de la política. También pasa lo mismo con el Consejo Superior. Nacieron sabiendo que el Consejo Superior nacieron como peronistas, sabiendo que el Consejo Superior en algún momento los iba a intervenir. Pero bueno, tampoco era discutida la intervención del Consejo Superior. Como quizás, claro, ¿qué explicación buscarle a todo esto? A peronistas que no se enojan por ser intervenidos. Porque detrás de todo eso había una idea y estaban llevando adelante un cambio. Si ese cambio, y ese cambio era sustancial para los peronistas que lo llevaban adelante. Un cambio en la integración, con la emergencia de nuevos sectores sociales, con la posibilidad de nuevos sectores de poder formar parte de las decisiones del Estado, caso concreto, bueno, los delegados de la CGT. Entonces, en parte, esa política nacional de intervención se apoyaba. Detrás de eso, vamos a seguir este proyecto que quiere algo que es novedoso, que nos incluye y que parece paradójico, porque al seguir ese proyecto, bueno, había elencos que se iban, elencos que volvían, elencos que volvían a volver, bueno, así esas cosas complicadas que tiene el peronismo. Claro. Pero nadie digitó nada. Esa es la idea. Sí. Una discusión más social incluso y más sí. amplia. Por último, te preguntaría esta actualidad de esta vuelta del peronismo al poder y de otros peronismos y discusiones que hay en el presente, ¿cómo se trabaja en el momento de la investigación? Pues estás volviendo sobre un periodo en el cual algunas discusiones del presente rebotan. Sí. Yo pienso que quizás haya sido distinto a esa discusión de cuando te estabas formando vos como investigadora. Claro, cuando yo comencé esto fue el año 2002. Es decir, que no tenía esa relación. Cuando lo terminé, empezó la relación pasado-presente. Claro, sobre todo porque el kirchnerismo tiene mucho del peronismo, mucho. En lo que hace al estilo político y en lo que hace a concebir la gestión como una transformación, como un cambio. Entonces, claro, las relaciones me aparecieron después. Yo le comentaba recién a un señor que vino también aquí entrevistar y decía, por ejemplo, cuando la presidenta da sus discursos y cómo informa, ¿no? que me llamaba mucho la atención cómo informa la labor ministerial, primero. Si es de economía, bueno, en general informa sobre economía. Me llamaba mucho la atención en este sentido, de que se asemeja mucho a la manera en que Perón informaba en el Congreso cuando habría la apertura, cuando se abren las sesiones, que debe ir el presidente y informar, y el manejo que tenía de los datos. ¿Esto qué quiere decir? Que te da, al menos bueno, uno no lo conoce, pero como cuando lo mira, yo tuve que hacer eso, tuve que ir a las sesiones, cuando Perón abrió las sesiones, y leer sus discursos de apertura y ver los datos que tiraba, cómo se relacionaba con los ministros. Bueno, te da la sensación de que son presidentes que trabajan con esos ministros, que se sientan. A algunos los dejan hacer más y a otros los controlan y trabajan en ciertas áreas prioritarias, ¿no? Que tienen. Bueno, quizás no sean las mismas que tiene la presidenta hoy que las que tenía Perón, bueno, porque los tiempos han cambiado. Pero en la organización de su relación con el gabinete, bueno, yo ahí veo bastante semejanza, bastante. Y eso es algo que me repercute en la cabeza y me gusta observar, incluso cuando escucho los discursos de Cristina y veo cuando hace referencia a algún ministro o los datos que
maneja y digo, bueno, con este ministro se siente y trabaja. Bueno, eso es una similitud. Claro, bueno, yo no seguí a otros presidentes, o sea, no sé si se puede ver eso en otros presidentes, digo últimos presidentes del 83 para acá. Me interesa, planteándolo así, esta idea de que el peronismo está vivo, que en algún momento, supongo y pienso 80s, 90s, incluso del 2000, no estaba tan clara esa sensación, como que había cambiado un poco la identidad. Ahora es como volver sobre un peronismo en el cual esto te sirve presente para pensarlo. Claro. Y sí, y además que hay líneas de trabajo. O sea, lo que vos observás que en los 40 hubo líneas de trabajo. Los presidentes trabajaban sobre determinados campos, siguiendo líneas, bueno, que pueden ser coyunturales, bueno, eso no se puede medir tanto, pero que hay un esquema de trabajo y cierta claridad en ese esquema de trabajo. Después los impactos no se pueden medir. Es difícil de medir el impacto cuando se diseña una política de antemano. Después otra cuestión son las discusiones entre los partidos políticos, entre el peronismo y sus partidos opositores. Cuando comentábamos recién lo de la dirección de propaganda del Estado y la cuestión del republicanismo, ¿no? ¿Cómo corren los partidos opositores al peronismo? Claro, porque el peronismo le saca argumentos. Por lo menos yo estoy hablando del peronismo, del primer peronismo. Y quizás pase igual con el kirchnerismo. A los partidos opositores les saca argumentos. ¿Por qué digo? La integración social o la inclusión social. Y bueno, ese fue un discurso típico. Está bien que se puede pensar de distintas maneras. Y obviamente los peronistas del 40 no lo piensan igual que los kirchneristas en el 2010. Pero bueno, eso es algo sobre lo que es muy difícil discutir. Quizás se discuta, bueno, si se diseña así, si se diseña así, si tiene un contenido universalista. Pero bueno, hay algo que se le saca al partido de la oposición y que lo deja, vamos a decir en términos futboleros, en offside. ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo hacemos para enfrentarnos y diferenciarnos? Bueno, en los 40 fue bastante claro. Ustedes no son republicanos. A ustedes les falta. Tienen el aval del electorado, al que manipulan, entre comillas. Bueno, tienen algunos mecanismos republicanos que siguen respetando, se llama elecciones, pero es un plebiscito, y lo que le falta es la cuestión de las libertades civiles, las libertades individuales, las libertades políticas, el uso de los aparatos estatales. Bueno, eso es algo, la historia obviamente no se repite, porque no es cíclica, pero bueno, que emergen de determinadas coyunturas. Y emergen esas coyunturas en donde vamos a decir, el oficialismo tiene una construcción política con liderazgos definidos y corre a la oposición sin dejarle lugar en donde poder confrontar en términos de lo que es, por ejemplo, políticas sociales o lo que es a veces, bueno, la economía, el dirigismo, esa es otra también manera de otro discurso utilizado por la oposición que se asemeja bastante al de hoy, ¿no? Pero bueno, aclaremos, las distancias son abismales, el desarrollo de la economía es otro, los actores son otros. Bueno, sin embargo, hay algunas cuestiones que en estilos políticos puede haber similitudes, pero no más que en eso. Después, bueno, no podemos pensar al Perón de los años 50 tratando de lograr la articulación entre los empresarios y los trabajadores con un grado de desarrollo de la economía que estaba basado en una industria sustitutiva de importaciones, donde no había concentración, la dimensión de concentración de capital que hay hoy, y una Cristina que está en otro contexto internacional también, con otro desarrollo de la economía, con otros instrumentos, con otra manera de percibir la relación empresario-trabajo. Son momentos históricos distintos.